el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta tarde, primer viernes de mes, y antes de rezar el rosario, como hemos celebrado el pasado sábado el Inmaculado Corazón de María, y también celebraremos en unos días la fiesta de la Virgen del Carmen, nos ayude una breve meditación tomando unas palabras del Papa Francisco en la encíclica sobre el corazón humano y divino del corazón de Jesús, la encíclica que ha titulado Dilexit Nos, nos amó, y tiene un comentario sobre unas palabras que aparecen en el Evangelio sobre la Virgen María y el corazón de la Virgen María. Dice el Papa Francisco que a veces nuestra vida está muy fragmentada. ¿Por qué? Porque a veces vivimos realidades diversas. Parece que venimos a la iglesia y hacemos una cosa, pero luego la vida es otra, y parece que lo que deseamos, pensamos, rezamos, escuchamos en la iglesia no tiene nada que ver con lo que vivimos después. Y dice el Papa, a veces la vida está fragmentada. Se nos dice a nosotros los sacerdotes que a veces en la multiplicidad de actividades que nos toca hacer, parece que eso estamos siempre dispersos, nos toca hacer de todo. Y dice un documento del Concilio Vaticano II que el amor es el que unifica todas las cosas. Porque si todo lo hacemos por amor, el sentido de todas las cosas es el amor. Así dice el Papa Francisco, que a veces vemos que el corazón está en mil cosas, en muchas cosas. Amamos a Dios, pero a veces también nos amamos demasiado nosotros mismos. Amamos a Dios, pero a veces amamos mucho las cosas. Es el corazón, dice el Papa Francisco, el que tiene la capacidad de unificar y dar una armonía a nuestra vida. A veces cuando vamos a un concierto, antes de tocar una pieza, los músicos cada uno toca su instrumento y parece que yo como un gallinero. Luego ya el director levanta la mano, la batuta, todo el mundo se calla y comienza una armonía. Pero a veces también nuestra vida, a veces parece que está llena de amores contradictorios, o incluso a veces nos toca hacer cosas que no le encontramos el sentido de por qué las hacemos. Y dice el Papa, pero todo puede tener un sentido. Entonces, como el que va por las calles, a veces con el coche, vas para allá, vuelves a la derecha, luego a la izquierda, luego subes, luego bajas, y al final dices, ¿dónde estoy? Me he perdido. Yo que tengo muy mal sentido de la orientación, ahora ni siquiera a veces con el aparato este de los coches, me pierdo tantas veces, no encuentro el sentido, por dónde hay que ir, por dónde hay que volver. Vas por una calle, por otra, subes. A veces en la vida también hacemos tantas cosas que dices, ¿y tantas cosas para qué? O a veces uno piensa en su vida, tantas cosas que he hecho yo en mi vida, ¿para qué? ¿De qué ha servido? ¿A dónde me ha llevado? El amor, todo puede hacer que todo tenga un sentido. Es lo que expresa el Evangelio en la mirada de la Virgen María
que miraba con el corazón. Y lo dice el evangelista San Lucas. Cuando nace Jesús, iban los pastores a ver al niño recién nacido y cuentan lo que les había dicho el ángel y se dan cuenta que lo que había dicho el ángel es verdad, que está allí sucediendo en Belén. Fueron corriendo los pastores, encontraron al niño, a María, a José, y al verlo les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Más adelante, también el evangelista San Lucas, cuando cuenta la escena en la que Jesús se pierde, le buscan sus padres durante 3 días, al tercer día le encuentran, y dice que al verlo, al niño Jesús allí, entre los doctores en el templo de Jerusalén, se quedaron atónitos. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y él les contestó: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Bajó con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Dice aquí el Papa que la Virgen María miraba con el corazón. Todas estas cosas que iban sucediendo a su alrededor y que a veces no entendía. ¿Cuántas cosas nos pasan en la vida y no entendemos? ¿Por qué me pasa a mí esto? Bueno, miles de cosas que no entendemos, sobre todo en las relaciones humanas. ¿Y por qué me ha dicho esto? ¿Y por qué ha tenido esta reacción? ¿Y por qué estoy enfermo? ¿O por qué a mi hijo le ha pasado esto? ¿O por qué pasa esto en el mundo? ¿Por qué pasa esto en la iglesia? Y no entendemos. ¿Por qué? María y José no entendían. A veces se admiraban de lo que decían del niño, pero nada más. Ella, la Virgen María, dice el Papa Francisco, era capaz de dialogar con las experiencias atesoradas en el corazón, es decir, lo pensaba, lo ponderaba, reflexionaba, pero lo hacía amando. En el Evangelio, dice el Papa, la mejor expresión de lo que piensa un corazón son estos 2 pasajes que acabo yo de citar. ¿Cómo piensa un corazón? María guardaba todas estas cosas y las meditaba, las ponderaba, las reflexionaba en el corazón. Pensaba. ¿Cómo iba comprendiendo esto? Amando. A veces decimos, no entiendo por qué esta persona se porta así conmigo. ¿Qué le he hecho yo? Cuando lo piensas amando a esta persona, no entiendo por qué Dios permite esto en mi vida. Cuando lo piensas amando a Dios, le descubres el sentido. El amor, decía el Papa Juan Pablo II, el amor me lo ha explicado todo. Quizá el que tenía esta profundísima espiritualidad mariana había comprendido cómo la Virgen María, que pensaba amando, que lo pasaba todo por el corazón, fue comprendiendo por qué se decían estas cosas de su hijo o por qué su hijo les decía estas cosas. ¿No sabíais que tenía que estar en las cosas de mi Padre? Pero ellos no entendían y María lo guardaba en el corazón.
Por tanto, guardar en el corazón significa reflexionar, ponderar, examinar las cosas, reflexionar, dialogando interiormente. Se puede decir que la Virgen María guardaba estas cosas cuidadosamente, delicadamente. Es decir, cuando se recuerdan las cosas amando. Lo que ella conservaba no era solo una escena que había visto, sino también lo que no entendía todavía. Y aún así permanecía presente y vivo en la espera de unirlo todo en el corazón, de entenderlo amando. El amor me lo ha explicado todo. Y comenta aquí el Papa Francisco como a veces todos tenemos recuerdos muy sencillos de nuestra infancia, en casa de nuestros padres, de nuestros abuelos, del colegio. A veces recuerdos que aparecen, una estampa, una foto, un libro, una cinta, recuerdos de la infancia. Que lo recuerdas con cariño, porque recuerdas los juegos con tus primos, con tus amigos, en el colegio. Esas cosas que las recuerdas amándolas y que te ayudan a comprender el sentido de tu vida. Que no sucede muchas veces que recordamos odiando personas, odiando situaciones, odiando recuerdos en el colegio, en tu familia. Y entonces no encuentras, porque tu infancia fue así, tu adolescencia, cuando te casaste, cuando se recuerda amando, cuando pasas por el corazón aquellos recuerdos que todos tenemos llenos de cariño, parece que la vida va cobrando un sentido. Y cuando no lo entiendes, piensas en Dios y piensas amando a Dios. Todo cobra un sentido. Pensad que la Virgen María, en su corazón inmaculado, no entendía, pero lo guardaba y fue comprendiéndolo todo. Le pedimos a ella ahora al rezar el rosario que también nos ayude a nosotros a tener un corazón puro, un corazón que ama, un corazón que recuerda las cosas con amor, para que vayamos descubriendo con su ayuda como maestra también de vida interior, que todo tiene sentido, que todo está pensado en el corazón de Dios. El amor es el que unifica toda nuestra vida, le da un sentido. El amor, decía Juan Pablo II, me lo ha explicado todo. Recemos el rosario delante del Santísimo Sacramento y al contemplar los misterios dolorosos, pensemos que la Virgen María también guardaba todas estas cosas en su corazón, que quizá no entendía por qué su hijo tenía que sufrir injustamente, pero el amor lo explica todo. Hay una escena que recuerda el encuentro de la Virgen María con su hijo Jesús, camino del Calvario, y Jesús le dice a su madre: Madre, hago nuevas todas las cosas, porque el amor hace nuevas todas las cosas. Al contemplar su pasión, que nos permita al Señor contemplarla con amor.